El mundo se encuentra actualmente en un estado de conmoción absoluta ante una huida histórica que los analistas de inteligencia más experimentados califican como un evento sin precedentes en la historia moderna de América Latina. Diosdado Cabello, el hombre que durante décadas fue considerado el puño de hierro y el arquitecto de la oscuridad del régimen caraqueño, ha escapado de Venezuela en una maniobra que ha dejado a las agencias de seguridad internacionales en total desconcierto. Según informes de alta fidelidad obtenidos mediante vigilancia satelital de última generación de los Estados Unidos, un avión de carga de gran envergadura y sin identificaciones visibles despegó desde una pista clandestina oculta bajo el denso follaje de la selva en el estado Bolívar. Este despegue ocurrió apenas unos minutos antes de que las unidades de fuerzas especiales de la coalición internacional lograran cercar el perímetro de seguridad. La salida de Cabello no representa simplemente la fuga de un funcionario, sino que constituye el colapso total de la estructura de mando que sostenía al Palacio de Miraflores. Datos financieros filtrados de bancos en paraísos fiscales y entidades bancarias suizas revelan una cifra que desafía cualquier lógica económica. Cabello ha logrado extraer la astronómica suma de 800.000 millones de dólares. Este capital, acumulado mediante el saqueo sistemático de los recursos naturales y el control absoluto de las redes de comercio ilegal, tiene el potencial de desestabilizar la economía de múltiples naciones. Esta noticia ha desatado un pánico generalizado dentro de las filas militares y los colectivos armados, quienes ven cómo sus líderes los abandonan a su suerte mientras se llevan consigo la riqueza de toda una nación. Mientras este caos se apodera de las calles de Caracas, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha tomado una decisión que ha fracturado la realidad política tal como la conocíamos. A través de un decreto ejecutivo de carácter urgente, ha ordenado la liberación inmediata de absolutamente todos los prisioneros políticos que se encontraban recluidos en las cárceles y centros de tortura del régimen. Esta acción no es solo un gesto de justicia, sino un golpe estratégico diseñado para aniquilar el miedo que ha paralizado a la población venezolana por más de 26 años. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido el encargado de coordinar esta transición, asegurando que cada persona que fue privada de su libertad por soñar con una democracia ahora sea devuelta a sus familias. Miles de estudiantes, líderes comunitarios y políticos de la oposición están saliendo de las sombras de las celdas de El Helicoide y Ramo Verde en medio de un llanto colectivo que recorre todo el continente. Este movimiento envía una señal devastadora a quienes aún intentan defender los restos de la dictadura. El tiempo del castigo arbitrario ha terminado y la justicia internacional está tocando a su puerta. El desmoronamiento del círculo más íntimo de Nicolás Maduro está ocurriendo a una velocidad vertiginosa, superando las proyecciones más pesimistas de los analistas de la Agencia Central de Inteligencia. En la prisión militar de máxima seguridad, donde Maduro permanece bajo custodia estricta a la espera de su juicio por crímenes de lesa humanidad, el ambiente se ha vuelto insoportable. Fuentes internas del cuerpo de custodia han revelado que Maduro sufrió un colapso mental completo al enterarse de la traición de Diosdado Cabello y de la orden de Trump para liberar a los presos. El hombre que una vez se burlaba del sufrimiento de su pueblo ha perdido toda compostura. Se reporta que ha pasado las últimas horas gritando de forma incoherente, destrozando cada objeto dentro de su celda y arremetiendo físicamente contra las paredes hasta quedar exhausto. Los expertos en psicología forense indican que estamos ante la desintegración psíquica de un dictador que se da cuenta de que ha sido abandonado por sus aliados más cercanos. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran a un individuo desaliñado, consumido por la paranoia y la furia, gritando nombres de generales que ya no responden a sus órdenes. La fuga de Cabello ha sido el detonante final
que ha dejado a Maduro solo en su propia celda, enfrentando el peso de sus acciones mientras el mundo observa cómo se cierra el capítulo más oscuro de la historia venezolana. La magnitud del vacío de poder dejado por la huida de Diosdado Cabello ha generado un terremoto de proporciones cataclísmicas dentro del alto mando militar venezolano. Fuentes de inteligencia humana infiltradas en el fuerte Tiuna reportan que los generales que antes juraban lealtad eterna al proyecto bolivariano ahora se encuentran en una batalla campal por la supervivencia, destruyendo documentos comprometedores y tratando de negociar inmunidad con las agencias internacionales. La cifra de los 800.000 millones de dólares sustraídos por Cabello ha resultado ser solo la punta del iceberg de un entramado de corrupción que supera cualquier estimación previa realizada por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Investigadores financieros de élite han detectado una red de transferencias nanotecnológicas y cuentas encriptadas que vinculan este capital con la compra de islas privadas enteras y flotas de submarinos destinados al transporte de recursos ilícitos. El impacto de este robo masivo ha dejado a las Fuerzas Armadas sin presupuesto, incluso para el suministro básico de energía, provocando que los cuarteles queden sumidos en una oscuridad total que simboliza el fin de una era. Mientras tanto, en las fronteras, el despliegue de la ayuda humanitaria masiva coordinada por Washington ha comenzado a cruzar los puentes internacionales bajo la protección de drones de combate de última generación, asegurando que ningún remanente de las milicias se atreva a intervenir en el proceso de liberación. Al mismo tiempo, la orden del presidente Trump de liberar a todos los prisioneros políticos ha desencadenado escenas de un heroísmo desgarrador en los centros de detención más temidos del país. Las puertas de acero de el helicoide, ese símbolo del horror y la tortura, han sido derribadas no por la fuerza de los explosivos, sino por la presión incontenible de un pueblo que ya no tiene nada que perder. Los testimonios que emergen de las profundidades de esas mazmorras hablan de una resistencia sobrehumana frente a condiciones de cautiverio que desafían la imaginación. Se estima que más de 10.000 personas, entre ellos líderes intelectuales y jóvenes, cuya única culpa fue exigir libertad, están siendo trasladados en puentes aéreos hacia centros de atención médica especializada financiados por la comunidad internacional. Este acto de justicia ha despojado al régimen de su herramienta más poderosa, el miedo, dejando a los pocos funcionarios que aún permanecen en sus puestos en un estado de parálisis absoluta. La inteligencia estadounidense ha confirmado que los sistemas de comunicación interna del Estado están siendo intervenidos minuto a minuto, revelando conversaciones desesperadas de ministros que intentan buscar asilo en embajadas que les han cerrado las puertas de forma definitiva. Dentro de los muros de su celda de máxima seguridad, la degradación física y mental de Nicolás Maduro ha alcanzado niveles de una intensidad pavorosa. Los reportes médicos filtrados indican que el exmandatario ha entrado en una fase de psicosis reactiva, donde las alucinaciones y los ataques de ira se suceden sin interrupción. Se le ha visto golpear rítmicamente su cabeza contra las paredes blindadas mientras recita discursos de años pasados ante un auditorio inexistente, una imagen que contrasta violentamente con el hombre que alguna vez desafió a las potencias globales. Su negativa a ingerir alimentos y su insistencia en que todavía recibe órdenes de potencias extranjeras han obligado a los servicios médicos de la prisión a mantenerlo bajo vigilancia psiquiátrica las 24 horas del día. La soledad de Maduro es ahora absoluta. Ni siquiera sus abogados más cercanos han intentado visitarlo, temiendo ser arrastrados por el torbellino de juicios por crímenes contra la humanidad que se avecinan. El mundo observa con una mezcla de asombro y horror cómo la estructura de poder más cínica de la región se desintegra desde adentro, dejando tras de sí el rastro de una traición que marcará a las futuras generaciones por siglos. La caída de los pilares de la dictadura es un hecho consumado y la reconstrucción de la nación comienza
sobre las cenizas de una tiranía que se creía eterna. La comunidad internacional observa con absoluta estupefacción cómo los tentáculos del poder de Diosdado Cabello se desintegran bajo el peso de una persecución global sin precedentes liderada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Los informes más recientes, procesados por supercomputadoras de inteligencia financiera, sugieren que la cifra inicialmente reportada de 800.000 millones de dólares era apenas una fracción de la realidad, ya que nuevos hallazgos apuntan a una fortuna oculta que supera los 2 trillones de dólares distribuidos en una red de ciudades subterráneas y bóvedas digitales en Asia y Oriente Próximo. Esta riqueza, robada directamente del sudor y la esperanza del pueblo venezolano, está siendo congelada en tiempo real mediante un protocolo de ciberseguridad masivo que ha dejado a los testaferros del régimen en una situación de vulnerabilidad total. En las capitales de los aliados históricos de la dictadura, como Moscú y Pekín, el silencio es ensordecedor. Fuentes diplomáticas de alto nivel indican que los antiguos protectores de Maduro han iniciado contactos secretos con la administración Trump para entregar las coordenadas exactas de los últimos refugios de la cúpula militar a cambio de proteger sus propios intereses comerciales. Esta traición geopolítica ha caído como un balde de agua fría sobre los remanentes del partido oficialista, quienes ven cómo sus supuestos hermanos de lucha los han vendido al mejor postor en medio de la noche más oscura que ha vivido el país. En el corazón de Caracas, la sede del Banco Central de Venezuela se ha convertido en el epicentro de un caos indescriptible. Funcionarios de alto rango han sido captados por cámaras térmicas, destruyendo montañas de billetes y documentos que vinculan al régimen con operaciones de lavado de dinero de dimensiones bíblicas. Se reporta que, en un acto de desesperación absoluta, algunos directivos intentaron prender fuego a las reservas de oro restantes para evitar que caigan en manos del nuevo gobierno de transición, provocando incendios que han iluminado el cielo de la capital con un resplandor siniestro. Mientras tanto, las calles son testigo de un fenómeno sociopolítico asombroso. La población, tras enterarse de la liberación de los presos políticos y la huida de sus opresores, ha comenzado a marchar hacia los centros de mando con una determinación que ninguna fuerza policial se atreve a contener. Los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocidos por su crueldad, están abandonando sus uniformes en los callejones, temerosos de la justicia popular que se avecina. La desbandada es tan masiva que el sistema de transporte aéreo privado en la región ha colapsado, con cientos de solicitudes de vuelo denegadas por las autoridades internacionales que han impuesto un bloqueo total sobre el espacio aéreo venezolano. El aislamiento de Nicolás Maduro en su cautiverio ha llegado a un punto de quiebre absoluto que desafía la resistencia humana. Los informes de los custodios describen escenas sacadas de una pesadilla. Maduro ha comenzado a escribir nombres de supuestos traidores en las paredes de su celda, usando sus propias manos, en un estado de delirio donde asegura ser el protagonista de una epopeya histórica que solo existe en su mente fracturada. Su furia se ha tornado en una melancolía agresiva, alternando entre momentos de llanto inconsolable y estallidos de violencia, donde intenta derribar la puerta de acero reforzado a golpes de hombro, gritando que todavía tiene el apoyo de millones que ya lo han olvidado. Los médicos militares han sugerido el uso de sedantes de alta potencia para evitar que se autolesione, pero la orden de Washington es clara: debe permanecer plenamente consciente para enfrentar los cargos de narcoterrorismo y genocidio, que se le imputarán formalmente en las próximas horas. La caída de este gigante de barro es la crónica de un colapso anunciado, donde cada minuto que pasa se suma a la cuenta regresiva para el fin definitivo de una era de terror.
La historia no solo lo juzgará, sino que lo borrará de sus páginas como un error costoso que el mundo ha decidido no volver a permitir jamás. La presión militar de los Estados Unidos sobre las costas venezolanas ha alcanzado un punto de ebullición absoluto, transformando el Mar Caribe en el escenario de la mayor exhibición de fuerza naval desde la Segunda Guerra Mundial. El Comando Sur, bajo las órdenes directas de la administración Trump, ha desplegado 3 grupos de batalla de portaaviones de propulsión nuclear, rodeando por completo el territorio nacional para asegurar que ningún otro alto mando del régimen pueda seguir los pasos de Diosdado Cabello. Esta movilización, que incluye a más de 700 aviones de combate y 50 destructores equipados con tecnología de intercepción balística, ha creado una zona de exclusión total donde ni un solo barco puede entrar o salir sin la autorización expresa de Washington. El secretario de Estado Marco Rubio, en una conferencia de prensa que ha paralizado a las cancillerías de todo el mundo, anunció el inicio del Plan de Renacimiento Nacional, un proyecto de reconstrucción que contempla una inversión inicial de $500 millones para estabilizar el sistema eléctrico y de salud en menos de 90 días. Rubio fue enfático al declarar que la era de la soberanía compartida con potencias hostiles ha terminado y que cada centavo del tesoro robado por la cúpula de Cabello será rastreado hasta el último rincón del planeta, sin importar cuántas capas de anonimato digital intenten usar para esconderlo. Mientras tanto, la auditoría forense que se está realizando sobre las cuentas de petróleos de Venezuela ha revelado una realidad que supera las peores pesadillas de los economistas internacionales. Las cifras preliminares indican que el saqueo sistemático de la industria petrolera durante los últimos 10 años asciende a la astronómica y casi impronunciable cifra de $5 trillones. Este agujero financiero no solo representa el robo de la riqueza nacional, sino que evidencia un plan deliberado para quebrar el espíritu de la nación y mantenerla bajo un control absoluto mediante la miseria extrema. Los expertos en geopolítica energética señalan que esta cantidad de dinero podría haber transformado a toda América del Sur en una potencia económica de primer orden, pero en lugar de eso fue desviada para financiar redes de espionaje, grupos de mercenarios y la vida de lujo desenfrenado de unos pocos elegidos. En las guarniciones militares del interior del país, el efecto de estas revelaciones ha sido devastador. Se reportan deserciones masivas de batallones enteros que, al descubrir la magnitud de la traición de sus superiores, han decidido deponer las armas y unirse a las caravanas de ciudadanos que celebran la liberación de los presos políticos. En el centro de detención de alta seguridad, la situación de Nicolás Maduro ha pasado de la psicosis a un estado de terror catatónico interrumpido por violentos episodios de paranoia extrema. Fuentes confiables indican que el exdictador ahora sostiene que está siendo vigilado por dispositivos microscópicos inyectados en su comida y que las paredes de su celda emiten frecuencias diseñadas para borrar sus recuerdos. En sus momentos de mayor lucidez, Maduro ha comenzado a gritar que fue engañado por el servicio de inteligencia cubano, acusando a La Habana de haberlo utilizado como un peón desechable en un juego de ajedrez global que nunca llegó a comprender. Se dice que pasa las noches en vela, caminando en círculos en un espacio de apenas 4 metros cuadrados, hablando con las sombras de sus antiguos ministros y suplicando por una clemencia que el pueblo venezolano no está dispuesto a otorgar. La vigilancia sobre él se ha redoblado, ya que los servicios de inteligencia temen que intente silenciarse de forma definitiva para evitar el banquillo de los acusados en La Haya, donde se prepara un expediente de más de 100,000 páginas que documentan cada una de las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mando. El mundo entero está siendo testigo del colapso no solo de un hombre, sino de un sistema que basó su existencia en la mentira y la opresión y que ahora se desvanece ante la luz implacable de la justicia y la libertad recuperada
El desmantelamiento definitivo del Cartel de los Soles ha pasado de ser una operación de inteligencia a convertirse en la mayor purga militar registrada en la historia de la humanidad. Mientras el mundo procesa la huida de Diosdado Cabello, las fuerzas de la coalición internacional, apoyadas por unidades de desertores patriotas, han penetrado en los búnkeres subterráneos situados bajo el fuerte Tiuna y el Palacio de Miraflores. Lo que han encontrado allí ha dejado mudos a los observadores de las Naciones Unidas. Se trata de una red de túneles de alta tecnología construidos con asesoría de ingenieros extranjeros de potencias hostiles que conectaban los centros de mando con depósitos de armamento prohibido y cámaras acorazadas repletas de lingotes de oro puro. Las estimaciones de los expertos en metales preciosos han elevado la cifra del saqueo a niveles estratosféricos. Se habla ahora de un robo total que asciende a los 10 billones de dólares en reservas de oro y piedras preciosas, una cantidad que habría bastado para erradicar la pobreza en todo el hemisferio sur por las próximas 5 décadas. Los generales que formaban el núcleo duro de la estructura criminal han sido capturados uno a uno en operativos relámpago, muchos de ellos intentando escapar vestidos de civiles y portando maletines con millones de euros en efectivo, evidenciando el colapso moral absoluto de una institución que alguna vez juró defender al pueblo. La caída de Delcy Rodríguez, la mano derecha administrativa de la tiranía, ha sido especialmente dramática y cargada de simbolismo. Según reportes de la inteligencia naval, Rodríguez fue interceptada por lanchas rápidas de la Guardia Costera cuando intentaba alcanzar aguas internacionales en un yate de lujo cargado con documentos clasificados que incriminan a cientos de empresarios y políticos extranjeros en una red de lavado de dinero de dimensiones transcontinental. Tras su captura, se han revelado grabaciones donde se escucha a la ex vicepresidenta ordenando la quema de archivos que detallan la entrega de la soberanía nacional a grupos terroristas de Oriente Medio y redes de narcotráfico global. Este hallazgo ha provocado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convoque a una sesión de emergencia para declarar al antiguo régimen como una organización criminal transnacional de máxima peligrosidad. En las calles de las principales ciudades, los colectivos armados que antes sembraban el terror ahora se enfrentan entre sí en una guerra civil fratricida por los últimos restos de poder, mientras la Policía Nacional, liberada de sus mandos corruptos, comienza a restaurar el orden junto a los ciudadanos que celebran el regreso de la ley y la libertad. En el centro de detención, el estado de Nicolás Maduro ha trascendido la locura ordinaria para convertirse en un espectáculo de degradación psicopatológica sin precedentes. Los informes de los psiquiatras forenses indican que Maduro ha desarrollado una disociación completa de la realidad. Ahora asegura firmemente que es la reencarnación física de Simón Bolívar y exige que se le trate con los honores de un libertador, mientras camina desnudo por su celda de 4 metros cuadrados. Sus arrebatos de violencia han escalado de tal forma que ha tenido que ser inmovilizado con camisas de fuerza especiales, mientras grita que un ejército de sombras está cruzando las paredes para llevarlo a un juicio divino. La imagen de Maduro, una vez el hombre más poderoso de la nación, reducido a un anciano que balbucea incoherencias y golpea su cabeza contra el suelo mientras maldice el nombre de Donald Trump y Marco Rubio, se ha filtrado a través de canales de comunicación interna, generando una mezcla de asco y alivio en la opinión pública mundial. El fin de la dictadura no es solo político o militar, es la autodestrucción biológica y mental de aquellos que creyeron que su poder sobre la vida y la muerte de los demás duraría para siempre. Venezuela comienza a respirar un aire nuevo, mientras la sombra de los tiranos se disuelve en el olvido y la infamia de los libros de historia. La cacería humana más costosa y tecnológicamente avanzada de la era moderna ha entrado en su fase terminal,
mientras las agencias de inteligencia de más de 50 naciones coordinan esfuerzos para dar con el paradero exacto de Diosdado Cabello. Fuentes de altísimo nivel en el Pentágono han confirmado que la recompensa por cualquier información que conduzca a su captura ha sido elevada a la cifra astronómica de $500 millones, lo que ha convertido a sus propios círculos de seguridad en su mayor amenaza. Los satélites de reconocimiento de espectro completo han detectado señales térmicas y comunicaciones encriptadas en una zona remota de la geografía global, sugiriendo que el fugitivo intenta negociar un asilo que nadie está dispuesto a otorgar. La administración del presidente Donald Trump ha dejado claro que no habrá rincón en el planeta ni búnker lo suficientemente profundo que pueda ocultar al hombre que orquestó el saqueo de más de $2 trillones. Este esfuerzo de captura no es solo un acto de justicia, sino una operación de recuperación de activos sin precedentes que busca devolver cada centavo robado a las arcas del nuevo gobierno de transición venezolana, el cual ya ha comenzado a operar desde el Palacio de Miraflores bajo una estricta supervisión internacional. Mientras la búsqueda de Cabello se intensifica, el proceso de formalización de cargos contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional ha alcanzado un hito histórico. El expediente, que ahora cuenta con más de 200,000 pruebas documentales y testimonios de antiguos colaboradores cercanos, ha sido calificado como el juicio del siglo. Desde su celda de máxima seguridad, donde el exdictador permanece sumido en un silencio sepulcral tras sus episodios de furia y delirio, Maduro será trasladado en las próximas horas bajo un operativo de seguridad que involucra a 3,000 efectivos de fuerzas especiales y cobertura aérea permanente. Los informes médicos finales indican que, aunque su estado mental está severamente fracturado, posee la capacidad legal suficiente para enfrentar las consecuencias de sus actos. La justicia no solo busca castigar al individuo, sino desmantelar ideológicamente un sistema que utilizó el hambre y la tortura como herramientas de control estatal. El mundo observa cómo el símbolo del socialismo del siglo XXI se desmorona ante la evidencia irrefutable de crímenes de lesa humanidad y narcoterrorismo a escala industrial. El renacimiento de Venezuela bajo el liderazgo estratégico de figuras como el secretario de Estado Marco Rubio ha comenzado a dar sus primeros frutos tangibles. El plan de estabilización ha logrado inyectar una liquidez de $700,000 millones en la economía nacional en tiempo récord, logrando que el bolívar, antes una moneda sin valor, recupere una paridad estable frente al dólar. Las refinerías, que fueron desmanteladas por la corrupción de la era Cabello, están siendo reactivadas con tecnología de punta, proyectando una producción de 6 millones de barriles diarios para el próximo año. Este milagro económico está siendo impulsado por el regreso masivo de millones de migrantes que, tras la liberación de todos los presos políticos y el fin de la persecución, han decidido volver para reconstruir su patria. La nueva Asamblea Nacional ha promulgado leyes de transparencia absoluta que garantizan que nunca más un funcionario pueda desviar los recursos del Estado para fines personales, estableciendo penas de cadena perpetua para cualquier intento de corrupción administrativa. El mensaje enviado por la caída definitiva de este régimen resuena con una fuerza demoledora en todo el hemisferio occidental. Las tiranías que aún persisten en la región han entrado en un estado de pánico defensivo al ver cómo la potencia más grande del mundo ha cumplido su promesa de restaurar la democracia sin disparar un solo misil de crucero, simplemente utilizando la presión económica, la inteligencia superior y la voluntad inquebrantable de un pueblo. Venezuela se levanta hoy como el faro de libertad para todo el continente, demostrando que no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista
cuando la justicia internacional actúa con determinación. La historia de terror que comenzó hace 26 años ha llegado a su epílogo y sobre sus cenizas se construye una nación próspera, libre y soberana que nunca más permitirá que la sombra de la dictadura oscurezca su cielo. El capítulo de la infamia se ha cerrado para siempre y el futuro de Venezuela brilla con una intensidad que ninguna traición podrá volver a apagar.